Estamos con nuestro tema, ¿por qué creo lo que creo? Hoy procuraré contestar a la pregunta, ¿por qué soy cristiano? ¿Por qué no soy musulmán? ¿O por qué no soy budista? ¿Por qué no soy hinduista, zoroastrista, confucionista o en alguna otra religión existente? ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué soy cristiano? Leeremos el versículo 16, capítulo 16, perdón, de San Mateo, y el versículo 18. Creo que este tema lo presentaré en dos partes. Hoy será la parte número 1. ¿Por qué creo en el cristianismo? ¿Por qué creo? ¿Por qué creo en el cristianismo? Y la palabra del Señor reza así. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Padre nuestro que estás en los cielos, te suplico, te pido, Señor, que hables a nuestras vidas. Instrúyenos, Señor, que nuestra fe sea sólida, que no sea una fe barata ni ciega, sino una fe sólida, contundente, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, bendice a tu pueblo. Amén, amén y amén. ¿Por qué? Puede sentarse. ¿Por qué creo en el cristianismo? Lo primero es que yo quiero darle gracias a Dios por donde nací. Considero que hasta ahí prácticamente tiene mucho que ver la elección de Dios para nosotros, que nacimos en países prácticamente con una fe cristiana predominante. Ya eso ya es una bendición. No nacimos en Irak, en Irán, en Sudán, países radicales islámicos. No nacimos en la India o en Pakistán, Afganistán, sino que el Señor nos dio la bendición de nacer en México, en Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia, Perú, Ecuador, República Dominicana, es decir, todos los países ha habido, Nicaragua, es decir, una bendición ya desde ahí. Ahora bien, definitivamente creo que el cristianismo ha sido una gran bendición para la humanidad. Yo no sé si ustedes lo creen, pero yo creo que el cristianismo ha sido una gran bendición, para la humanidad. Creo que ha tenido un efecto beneficioso sobre la raza humana. Y en este mensaje procuro dar respuestas. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué creo lo que creo? Ahora bien, si usted cree que toda la gente piensa igual, se equivoca. Hay mucha gente contraria al cristianismo. Hay mucha gente enemiga del cristianismo. Y aún en Occidente, es decir, no estoy hablando de gente contraria al cristianismo allá en el Medio Oriente o en los países radicales de otra religión. No, aquí, en Estados Unidos, tenemos mucha oposición al cristianismo. Por ejemplo, la terrible activista, y así le voy a llamar, terrible activista, Alea Madalyn Murray, por ejemplo, ella ha dicho que el cristianismo jamás ha traído nada bueno a este mundo. Es la promotora, usted ya sabe qué es lo que ella promueve. Esa situación de inmoralidad ha sido contraria a todo lo que es Biblia, a todo lo que es Dios.
Y esta señora terrible, feminista, inmoral o amoral, como quieran llamarle, esgrime que el cristianismo no ha traído nada bueno a esta tierra. Ahora, yo digo que si el cristianismo no ha producido nada bueno, y entiendas el término que estoy usando, producido. Porque aún nosotros, por ejemplo, un árbol que no produce nada bueno, ¿qué hacemos con el árbol? Lo eliminamos. Lo eliminamos. Nos deshacemos de él. Pero por el contrario, cuando un árbol ha producido, lo que hacemos es limpiarlo, arreglarlo, abonarlo, para que el árbol siga dando más fruto. Entonces yo digo en esta noche, si el cristianismo no ha traído nada bueno, entonces rechácelo, deshágase de él, tiene el derecho de rechazarlo. Pero por el contrario, si yo después de demostrarle las cosas buenas que el cristianismo ha traído, las cosas buenas que el cristianismo ha producido, usted tendría que abrazar el cristianismo y terminar siendo un cristiano. Mi Señor Jesucristo enseñó, y Él dijo unas palabras maravillosas en Mateo 7:16. Él dijo: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Ahí en Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. Hablando del árbol bueno y del árbol malo, Él dijo que por sus frutos los conoceréis. Y aquí es donde iniciamos nuestro estudio. ¿Cuáles son los hechos y los frutos de la fe cristiana? ¿Cuáles son los hechos y los frutos de la fe cristiana? Por ejemplo, el cristianismo enseña, y aunque a algunos evangélicos no les guste, pero es lo que el cristianismo enseña, que la raza humana es perversa y pecaminosa. La Biblia nos enseña que la raza humana es perversa y pecaminosa. Perversa y pecaminosa. Y que se halla en una condición caída. Condición caída. Y que aún el más grande de todos los santos, aún el más grande de todos los santos, está aún impuro y es pecador. Eso es lo que enseña la Biblia. Puntos contrarios que muchas veces nosotros los evangélicos no hemos querido entender o aceptar, que aún el más grande de todos los santos sigue siendo impuro, y que si no fuera por la gracia de Dios y por la sangre maravillosa del Cordero, estaríamos en un estado totalmente, estaríamos echados fuera, como dice la Biblia, desahuciados por Dios. Pero es por la sangre del Cordero que Dios nos ve santos y nos ve justos. Gloria a Dios. Ahora bien, ante todo, pues debemos de tener en mente que tenemos este tesoro del evangelio en vasos de barro. Fue lo que dijo Pablo, que Dios ha puesto este gran tesoro en vasos de barro, que somos nosotros, gente débil, gente pecadora, gente que no alcanza la medida. ¿Y para qué lo puso Dios así? Para que la excelencia y la gloria le pertenezca solo al Señor. Bueno, el punto que estoy tratando hoy de poner en mesa es que nunca ha habido un reflejo perfecto de Jesucristo en la vida de ninguno de sus seguidores. Nunca ha habido un reflejo perfecto, es decir, que la gente se quede pasmada y que diga: este sí es cristiano de a de veras. Este sí no solamente dice que es, sino que todo lo que hace, todas sus acciones, sus pensamientos, su manera de ser, su manera de actuar, su manera de comportarse es totalmente 100% de un cristiano. De nadie se puede decir absolutamente eso. ¿Por qué razón? Porque la gente solamente tendría que vivir con nosotros unos 3 días.
creo que con uno sería suficiente para darse cuenta de la clase de cristianos que somos. Aleluya, aleluya. Y esto es importante para que así Cristo sea el único que sigue alumbrando y dando la luz como el hombre perfecto que vivió en esta tierra. Gloria a Dios. Bueno, vamos por partes. En segundo lugar, tenemos que recordar que el cristianismo, o que al cristianismo a menudo se le ha echado la culpa de cosas que no hacen los verdaderos cristianos. Se le ha echado la culpa de cosas que los verdaderos cristianos no las hacemos. Aleluya. Es decir, de los que profesamos la verdadera fe cristiana. Por ejemplo, yo pienso, y esto es parte del estudio de esta noche, tal vez pienso yo que la mancha más negra que pesa sobre el cristianismo es la llamada Inquisición española. La llamada Inquisición. Y que la Iglesia Católica, ojalá que el Toro le esté escuchando, le llamó Santa Inquisición. Y cuando los historiadores leen las atrocidades, la brutalidad, que inclusive Juan Pablo II tuvo que pedir perdón al mundo entero por las atrocidades, la brutalidad, el salvajismo, yo diríamos que hasta hay un aspecto diabólico, demoníaco, como esta gente actuó en la mal llamada Santa Inquisición, que prácticamente pienso yo que fue algo deplorable. La peor mancha que pesa sobre el cristianismo, la cual los historiadores la califican como monstruosa, brutal, llena de barbarie y de naturaleza diabólica. Y usted dirá, bueno, pastor, ¿de qué está hablando? Es que usted no lee la historia. ¿Qué fue lo que pasó a finales de la Edad Media? De eso que estoy hablando, con la famosa Inquisición, la Santa Inquisición. Ahora, ¿de qué los enemigos del Evangelio, de qué nos acusan a nosotros los cristianos? Nos acusan de que los cristianos perseguían a los que no eran cristianos. Y yo les contesto con un contundente no. No eran cristianos queriendo hacer a la fuerza a otros que abrazaran la fe cristiana. El cristianismo nunca ha sido así. El cristianismo jamás ha usado la violencia para que alguien reconozca a Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Primeramente porque eso sería una decisión nada más de labios, pero no del corazón. Y Dios no quiere gente que le adore de labios, ni que lo confiese de labios. Dios quiere a gente que lo adore y lo confiese con todo su corazón. Aleluya. Por eso la fatalidad de México, que obligaron a los indios aztecas a abrazar la fe cristiana. Los obligaron a los incas a abrazar la fe cristiana, a los pipiles, a los mayas, a los chichas, a los lencas, los obligaron. Porque era parte, al final, de esa famosa Inquisición. Pero no eran cristianos. Ellos no eran cristianos. Los miembros de la Santa Inquisición, y lo declaro en esta noche, comenzando por el Papa, por sus cardenales y sus obispos, no eran cristianos. Eran enemigos del cristianismo. No eran cristianos. Aleluya. Y ahí es donde entra el oscurantismo de la Edad Media. De la Edad Media. Cuando el evangelio, el verdadero evangelio de Jesucristo, casi había sido olvidado. Y la fe verdadera se había pervertido tanto.
Y Dios maravillosamente levantó hombres como Martín Lutero, como Juan Calvino, como Zwinglio, como Jerónimo Savonarola, como todos esos hombres que se levantaron en contra de la institución católica romana que había pervertido el evangelio. Se habían apartado de la fe cristiana. Esto prácticamente era como cuando en los tiempos de los reyes de Israel. Se dice que en los tiempos del rey Josías, cuando estaban remodelando el templo, encontraron el libro de la ley. Y cuando encontraron el libro de la ley y Josías envió que lo leyeran, la gente empezó a tirarse, a humillarse, porque se dieron cuenta que tan lejos estaban de lo que alguna vez vivieron sus antepasados en la fe judaica. Se habían apartado, habían olvidado la Biblia, así como hoy que se han olvidado de la Biblia. Aleluya. Pero siempre Dios va a tener un remanente fiel. Dios siempre va a tener un remanente que lee la Biblia, que ama a Dios, confiesa a Dios y glorifica el nombre del Señor. Aleluya. Bueno, en muchos casos, saben ustedes que las víctimas, ustedes que han estudiado un poco de historia, en muchos casos las víctimas eran cristianos evangélicos protestantes que fueron brutalmente asesinados. Y no hablamos de cienes, hablamos de miles de cristianos que querían seguir los lineamientos bíblicos y que no creían en la autoridad del Papa, así como nosotros que no creemos en la autoridad del Papa, porque creemos que el representante de Cristo en la tierra no es un hombre, sino que es el Espíritu Santo, es el representante de Cristo en la tierra. Aleluya. Gente que leyendo la Biblia descubrió que el hombre no puede perdonar pecados, que el único que perdona pecados es Dios. Aleluya. Aleluya. Lo que pasa es que algunas veces, bueno, yo nunca iría a un debate porque no me prestaría para ir a un debate del evangelio, de lo más lindo y glorioso que es el evangelio. Pero vi a un pobre pastorcito con un cura, que el cura lo estaba haciendo pedazos. Estos pastores no deberían ir a hacer el ridículo a esos debates si no conocen Biblia. Si no conocen Biblia no deberían ir. Porque vino el cura y le dijo, ¿por qué? Le dijo, ¿por qué? Cuando estaban en las bodas de Caná de Galilea, le dijo, ¿por qué? Cuando les faltó el vino, ¿por qué no fueron donde Jesús? ¿Por qué fueron a María? Dime, le dice el cura, ¿por qué no fueron donde María? ¿Por qué no fueron donde Jesús? Si Jesús estaba ahí. Le dijo, ¿Jesús estaba ahí? Sí, Jesús estaba ahí. ¿Por qué no fueron donde Jesús? ¿Por qué fueron donde María? Dijo, porque María es la intercesora, le dijo. Y entonces el pobre pastorcito no hallaba ni qué contestar. Number one, the Bible don't say, la Biblia no dice que vinieron donde María a decirle que no había vino. No dice nada la Biblia de eso, que alguien llegó y le dijo, mire Virgen María, fíjese que no hay vino. No dice eso la Biblia. Que de alguna manera María se dio cuenta que no había vino, no lo sabemos cómo, pero María se dio cuenta que no había vino. Y la otra pregunta que yo le haría al cura es, ¿por qué no vinieron donde Jesús? Hasta este momento Jesús no había hecho ni un tan solo milagro. Ninguno de ellos sabían que Jesús tenía el poder para hacer milagros. Ninguno de ellos sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Ninguno de ellos sabía que Jesús tenía el poder para cambiar el agua en vino. Pero quien sí lo sabía era María, porque dice que todas las cosas las guardaba en su corazón. Ella sí sabía que Jesús sabía, y por eso le dice, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Todavía no ha llegado mi hora. Es decir, vámonos, señor curita, ignorante. ¿Por qué después de ese suceso jamás vemos a la gente venir donde María? ¿Por qué venían directamente donde Jesús? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya.
¿Por qué llega el leproso? Le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Por qué después todos venían a Jesús? Porque ya sabían que el que hacía los milagros se llama Jesús. Y ojalá usted esta noche lo pueda entender. Usted no puede sanar ni un pollo. El que tiene poder para sanar se llama Jesús. Aleluya. Aleluya. Entonces estos cristianos evangélicos, protestantes, que mueren bajo la gran persecución de la Iglesia Católica, en la famosa Santa Inquisición, eran cristianos que habían rechazado las supersticiones papales. ¿Cuáles supersticiones papales? Por ejemplo, que hay limbo, que los niños si no se bautizan van al limbo. Por favor, aquí está esta Biblia, muéstrenme en esta Biblia si aparece la palabra limbo. Que los que se mueren sin haber purificado sus pecados, es decir, sin hacerles el sacramento de la extrema unción, el séptimo sacramento, van al purgatorio. ¿A dónde dice la Biblia eso? ¿A dónde dice la Biblia que existe purgatorio? La Biblia no dice que existe. La Biblia solamente dice que hay dos lugares: cielo e infierno. El cielo para los salvos y el infierno para los incrédulos. Y que después de muerto, aunque le hagan rezos y aunque le prendan velas y cabo de año y 3 años y 40 años, la persona nunca va a salir del infierno, porque es en vida donde la persona tomó la decisión a dónde pasará la eternidad. Aleluya. Aleluya. Bueno, pastor, ¿qué pasó ahí? Eran torturados, eran quemados. Los cristianos eran quemados, asesinados brutalmente. España está manchada de sangre. La España católica, la España de la Isabel la católica, de Fernando el católico, que enviaron las naves, la Pinta, la Niña y la Santa María para descubrir América. Pero eran asesinos, asesinos de cantidades de miles de cristianos evangélicos que simplemente porque no creían en las supersticiones papales, supersticiones como las indulgencias. Dios mío, que de acuerdo a la cantidad de dinero que usted tenía, si era la indulgencia que compraba. Así que si tenía poquito dinero, nada más compraba una indulgencia para pagar los pecados pasados. Pero si tenía más dinero, pagaba los pecados pasados y los futuros. Si tenía más dinero, pagaba los pecados pasados y tenía todo el derecho de pecar terriblemente porque todo lo pagaba. Esto no se compra con dinero. Los pecados solamente los borra la sangre maravillosa de Jesucristo. Aleluya, aleluya. Y eso del negocio de prenderle velas a los santos y prenderle velas a los muertos, ¿por qué? Porque quienes vendían las velas eran ellos. Famoso escapulario, los famosos crucifijos. Todo eso es puro negocio, puro negocio. Aleluya. Pero bueno, supersticiones, tantas supersticiones. Mi abuela me mandaba el día viernes del Santo Entierro y me decía: vaya, hijo, a traerme el algodón con que van a limpiar el santo cuerpo. Y allá iba yo, que después del Santo Entierro venía el cura y le pasaba el algodón al muñeco de yeso que andaban ahí. Y venía yo: señor cura, ¿andas dinero? No, no tengo. Y mi abuela me daba un pedacito así de algodón, pero a los que tenían dinero les daba el gran poco. Y según con ese algodón podían espantar hasta la ciguanaba de la casa. Increíble, 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 increíble. Porque la gente se metía un poquito de ese algodón, lo andaba en la cartera y según ellos los protegía de todo mal, del cipitillo y de las cipitías. La verdad, con respecto a la Inquisición, es que los que la promovían eran
cristianos espurios. Cristianos espurios. Es decir, hombres que tenían el nombre de cristiano nada más de puro nombre. Se llamaban cristianos de puro nombre, pero no eran cristianos. Y que perseguían a los que realmente eran cristianos. Ahora bien, cuando esto se entiende bien, cuando yo denuncio la Inquisición, no es levantar un ataque contra el cristianismo. No, para nada, para nada, para nada. Sino mostrar y demostrar que los que lo hacían no eran cristianos. ¿Por qué? Porque ningún cristiano torturaría a otro cristiano. ¿Entendió lo que dije? Dios mío, ningún cristiano, si usted es un cristiano de veras, usted no torturaría a otro cristiano. Mejor me quedo callado ahí. Aleluya, porque ya saben lo que les iba a decir. ¿Qué es lo que ha logrado realizar el cristianismo? Aquí comenzamos. Los frutos, los hechos y los frutos del cristianismo. Bueno, desde que el cristianismo vino al mundo, en primer lugar, se ha convertido en una fuerza mundial. El cristianismo hasta el día de hoy es la religión a nivel mundial de mayor adeptos. 2.300 millones de cristianos diseminados en el mundo. 2.300 millones. El Islam tiene 1.800 millones. Es decir, el cristianismo lo supera con 500.000 millones. Y entiéndase que el progreso del Islam se debe terriblemente, número uno, a que la mayor de las riquezas materiales está en esos países y que promueven el Islam de una manera terrible. Terrible, terrible, terrible. Es decir, invierten millones de millones de millones de millones de millones de millones de dólares en publicidad, en propaganda, en esto y lo otro, películas que no se dicen, donde están metiendo la semilla en las universidades. Aquí en Occidente ellos han decidido conquistar Estados Unidos, mas aquí se han topado con cristianos que levantamos y defendemos la bandera de Cristo con todo nuestro corazón. Y que no les tenemos miedo. Aleluya. No les tenemos miedo a los musulmanes que son amigos de la violencia. No les tenemos miedo. No les tenemos ningún temor. Porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está con ellos. Ahora bien, cuando uno considera que el cristianismo, ¿qué es el cristianismo? ¿Qué es en su forma más básica? ¿Qué es el cristianismo? Es la proclamación de la muerte de un carpintero llamado Jesús de Nazaret. Eso es el cristianismo. La proclamación de un carpintero llamado Jesús de Nazaret, de quien se alega que es el divino creador del mundo. O sea, los cristianos lo que decimos es que ese hijo del carpintero y que tuvo su profesión, su vocación de carpintero, es lo que alegamos nosotros, es que él es el divino creador de todo el universo, que todo lo que existe fue hecho por él y por medio de él. Ahora, si usted escucha bien lo que estoy diciendo, alguien dijo, ¿cómo que un simple carpintero? Es decir, era Dios que creó todo el mundo, los ríos, los volcanes, los planetas y todo lo que existe, los ángeles. ¿Cómo es posible? Pues bien, eso es el evangelio, es el cristianismo. Imaginémonos que alguien hoy viene y se presenta como el creador del universo. Y que dice: yo soy el Hijo de Dios. De hecho, hay tantos hoy que se han levantado diciendo que son alguien. Alcanzaron un grupo de seguidores.
luego desaparecen y se mueren. No sé en qué país, creo que fue hace como 1 o 2 años, que este tremendo líder murió. ¿Se acuerdan ustedes? Ya hasta se lo relaté aquí. Y que lo pasaron velando. No sé cuántos días llevaban ya la gente, 15, 20 días o 30 días. El cuerpo estaba podrido, el cuerpo hedía y la gente todavía que lo seguía estaban ahí hasta que llegó la policía y les dijo: o vamos a enterrar esto que ya no sirve, o ustedes van a ir presos, porque miren lo que están haciendo, la gran contaminación. Es que él dijo que iba a resucitar al tercer día, dijo. Y los muy Juan Vendeme, la conserva más barata, le habían creído que iba a levantarse a los 3 días, al igual que Jesús. Nadie igual que Jesús. El otro, porque hay algunos que sí son cabeza hueca, ¿va? Aquel predicador americano, y por cierto del evangelio, y que se ponía las culebras para predicar acá, y que las culebras no le hacían nada, porque pondrán las manos sobre las serpientes y no les harán daño, sobre el áspide, etcétera, etcétera. Y ahí se ponía. Ya lo había mordido la primera, pero se había salvado. De la segunda no se salvó, porque el evangelio no se toma de esa manera. No sé en qué otro país vi que las personas que tienen el bautismo del Espíritu Santo les ponen eso es lo que voy a hacer aquí, que les ponen un poco de brasas, les ponen brasas, y la persona que tiene verdaderamente, según ellos, el bautismo, tiene que pasar ahí, porque dice: pasarás por las aguas y no te anegarás, y pasarás por el fuego y no te quemarás. Lo toman literal y vienen los cabezas duras, huecas, porque ahí estaban pasando y pasó uno, no quema, y hablando en lengua, y pasó. Cuando salió a otro lado llevaba las patas todas chamuscadas. Lo tuvieron que llevar de emergencia con quemaduras de 1er grado. El otro, porque primero los hacen que hablen lenguas, ya cuando están en lenguas los empujan. Y empezó a caminar, a los 2 pasos que pegó saltó y dijo, esto no. Es decir, es que la Biblia no se toma de esa manera, mis queridos hermanos. Ya es hora que entendamos lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Es decir, andamos mal con extremismos, interpretaciones de la Biblia extrañas. Y lo tremendo es que hay gente que se cree eso, fíjense. Pero le digo, al que crea que es así, le voy a preparar un montón de brasas y las voy a poner a caminar, para ver si es cierto que son o no son. Aleluya. Y si me consiguen un par de culebras, otras culebras, para que se las traban en el cuello, para ver si es cierto. Yo nunca jamás he entendido la Biblia que sea así. La Biblia lo que me dice a mí: no tentarás al Señor tu Dios. Aún el diablo llegó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate. Y le dijo el Señor: no tentarás al Señor tu Dios. Aleluya, aleluya. Bueno, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Que los apóstoles lo hicieron. Salieron por todo el más grande imperio jamás que haya existido, el Imperio Romano, a proclamar que el hijo de un carpintero era el divino que había creado todo el universo, el divino creador de todo el universo. ¿Y sabe qué? Se lo creyeron. Ganaron a miles, que terminaron adorando al hermoso Jesús que también nosotros adoramos. Gloria a Dios. ¿Cuál era el punto? ¿Por qué? Y estoy demostrando por qué soy cristiano. ¿Por qué creo en el cristianismo? ¿Por qué a los cristianos le creyeron? Y han pasado más de 2000 años y seguimos proclamando el mismo mensaje y la gente lo sigue creyendo. ¿Por qué?
Porque hay un mover sobrenatural mientras la palabra es predicada y es expuesta. Hay un poder sobrenatural que no acompaña a los demás, pero que acompaña a aquellos que proclamamos y predicamos al Cristo de la gloria. Aleluya, aleluya. Y observen ustedes allá en Hechos capítulo 2, en el día del Pentecostés, Pedro simplemente habló, y después de que habló vinieron aquellos y dijeron: varones, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? ¿Qué debemos de hacer para ser salvos? Y Pedro les dijo: crean en Jesucristo, bautícense en Jesucristo y van a ser perdonados sus pecados y van a venir de la presencia del Señor los tiempos de refrigerio. ¿Y cuántas almas vinieron a la presencia del Señor ese día? 3,000 almas. Un mensaje de un simple pescador. 3,000 almas se rindieron a los pies de Cristo Jesús. Aleluya. Segundo mensaje: 5,000 almas. Y después dice la Biblia: y todos aquellos eran añadidos, los que estaban escogidos para ser salvos, eran añadidos a la iglesia. Maravilloso es Dios. Bueno, contra toda la apostasía, oposición y persecución que pudieran haber levantado y que siguen levantando, el cristianismo continúa creciendo y avanzando. El cristianismo sigue su marcha en victoria y nada lo puede detener. La Corte Suprema de Justicia no puede, los jueces no pueden, los ateos no pueden, los escépticos no pueden, los de los movimientos inmorales no pueden. Porque la iglesia, dijo el Señor, las puertas del infierno no prevalecerán contra él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. ¿Saben ustedes que hubo un emperador romano llamado Juliano el Apóstata? Ahora, ustedes deben entender por qué se le llamaba apóstata. Porque algunos creen que en algún momento abrazó la fe cristiana y luego la abandonó y se convirtió en el más acérrimo enemigo del cristianismo en esa época. Quería regresar de nuevo a las religiones paganas a Roma y hacer desaparecer el cristianismo. Cuando estaban en una de las más grandes persecuciones bajo la guianza de este líder, Juliano el Apóstata, este emperador, se dice que uno de los seguidores de Juliano el Apóstata se acercó a un verdadero cristiano y le dijo, cuando él estaba mostrando el montón de cristianos que estaban muriendo brutalmente en la persecución del emperador Juliano el Apóstata, y le dijo: dime, ¿y el hijo del carpintero qué está haciendo ahora? Como que le estaba diciendo: no, está ayudándoles a que ustedes no mueran en esta persecución. Y el cristiano le dijo: está haciendo un ataúd para tu emperador. Esa fue la respuesta del cristiano: está haciendo un ataúd para tu emperador. Y las palabras esas como que no cayeron a tierra, porque a los pocos días Juliano el Apóstata fue herido terriblemente en combate. Y cuando cayó a tierra, herido, sangrando, recogió tierra, arena mezclada con su sangre y la tiró al aire y exclamó sus últimas palabras: Galileo, me has vencido, Galileo. Esas fueron sus palabras: me has vencido, Galileo. Y después de eso vinieron todavía oleadas de persecución contra el cristianismo. Pero lo tremendo era que entre más el cristianismo era perseguido, entre más los cristianos morían martirizados,
era como semilla, como que la sangre de ellos era semilla, que pronto brotaba y germinaba, porque cualquiera que veía a un cristiano morir terminaba recibiendo a Cristo como Señor y Salvador, tal como le sucedió a Saulo de Tarso cuando vio que Esteban moría. Es decir, ver el estoicismo con que estos afrontaban la muerte, que venían los leones para devorarlos y ellos entonaban cantos de alabanza y morían cantándole a Dios. ¡Aleluya! Inclusive uno de los mártires de la iglesia, llamado Lorenzo era un diácono de la iglesia, y a Lorenzo lo pusieron en una parrilla. Lo pusieron en una parrilla, lo amarraron a la parrilla, encendieron la leña, y cuando el santo Lorenzo estaba siendo quemado, les dijo: deme vuelta, que ya de ese lado estoy quemado. Así les dijo: deme vuelta, que ya esa parte ya está quemada. Es decir, quiero que se queme todo. Imagínese usted medio toca el fuego, ¿ah? Y el santo, es decir, imagínense qué poder sobrenatural había. ¿Y cuál era el punto? Todos los que estaban observando la muerte de esos mártires decían: ¿qué es lo que hay en ellos? Ninguno grita, ninguno niega la fe, sino que todos ellos terminaban cantándole a Jesús. Todos ellos terminaban diciendo: veo los cielos abiertos, veo a Jesús, me está esperando, mi Salvador viene por mí. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dios mío, yo quisiera pudiera en esta noche contar todas las cosas de hermanos que le dicen: no vaya hoy a predicar, que ahí lo están esperando para matarlo. No vaya a tal parte, que ahí lo están vigiando. Y nada sucedía. Porque el Señor pelea por su pueblo, defiende a su pueblo. Solo una les voy a contar, que ya se las he contado. Fuimos a evangelizar un lugar llamado Las Mesas. Ahí nadie llegaba, era de asesinos. Y cuando yo le estaba hablando a alguien de Cristo, eran dos señores, y le dijo uno al otro: nos vemos, le dijo, nos vemos. Yo no quiero oír eso, le dijo. Y a vos, me dijo, ojalá no te vayas a atrever a llegar a mi casa, me dijo, porque ya llevo, parece que me dijo 13 y vas a hacer el 14, me dijo. Ya llevo 13 muertitos, llevo, me dijo, vas a hacer el 14, me dijo, te lo advierto, no te vayas a acercar a mi casa. Le dije: no, despreocúpese. El mono tenía 22 años, ¿cómo iba a andar queriendo morir a los 22 años? ¿No? 23 años, 23 años tenía. Y entonces se va aquel hombre. Y pues habíamos ido con los hermanos a evangelizar ahí, porque todo el lugar de donde ya estábamos, toda la gente se había convertido a Cristo. No quedaba ni una sola persona que no fuera cristiana. Entonces, así que dije: bueno, aquí ya no hay nada que hacer, busquemos a dónde seguir sembrando el evangelio. Y apenas teníamos como 3-4 meses de estar ahí, y todo el caserío convertido a Cristo. Todos. Y cuando estábamos ahí, seguimos avanzando, y encuentro a un muchacho con unas grandes botas de hule hasta aquí, muchacho. Y empiezo a hablarle de Cristo, y el muchacho bien interesado. Sí, me dice, es más, me dice: a mí me gustaría que abrirme aquí mi casa para que vengan a hacer un culto por semana, me dice. De veras, le digo, pues eso es lo que andamos buscando, le digo, sembrar aquí, levantar una iglesia. Cuando de repente vi que el viejito aquel que me había amenazado allá venía, y yo andaba una guitarra, usted. Y dije: no será que este señor aquí vive, dije. Y entre más se acercaba, como que el corazón más este hombre aquí es. Y ya cuando vi que agarró el machete así, que agarró la vaina, dije: Dios mío, Jesús, María y José, dije yo. Entonces, porque me dijo solamente estas palabras, me dijo: te lo dije tal y por cual. Ese tal y por cual, ustedes adivinen qué me dijo, ¿verdad? Te lo dije tal y por cual, me dijo, que no te quería aquí en mi casa. Así que me dijo: ahora ni modo. Y yo dije: yo solamente la guitarra tengo, dije. En ese momento vino el hijo, y saca también el machete. Y le dijo: bueno, le dijo, yo no llevo 13, yo solamente 3 llevo, le dijo.
Solo 3 muertitos llevo nada más, le dijo. Pero a este hombre no lo toca, papá, le dijo. Aquí no lo toca, le dijo. O sea, estoy viendo cómo Dios protege a los suyos. Increíble, increíble. Pero el papá se le acurrucó al hijo. No tuvo valor de agarrarse con el hijo. Y solamente me dijo que te valga. Y no solamente eso, le dijo: a partir de hoy va a venir todas las semanas a hacer culto en mi casa, le dijo. Y si ustedes creen que no fuimos, sí fuimos. Como 2, 3, 4 veces fuimos a predicar, hasta que nos dimos cuenta que el muchacho no era muchacho, era muchacha. Y ahí sí me dije: Dios mío, ¿qué hago? Y le recomendé que mejor se fuera a congregar a una iglesia, porque me di cuenta que el muchacho no se llamaba Mario, sino que se llamaba María. Y que se había crecido así con su ropita de varón, con botas, pero que era bueno para el machete. Es decir, el Señor siempre va a tener a alguien que salga a la palestra por usted, a defenderlo de alguna manera. Y cuando llegue el día, que llegue. Y cuando llegue, hay que partir de esta tierra con la frente en alto, que el sol le pegue en la mera frente. Aleluya. Bueno, así que el cristianismo sigue marchando. Después de que Juliano el apóstata quiso hacerlo desaparecer, siguió marchando y sigue marchando hasta el día de hoy. ¿Quieren alabar a Dios en esta noche? ¿Y qué pasó después? Después de ese esfuerzo satánico de querer detener, destruir el cristianismo, se sentó en el trono alguien que era cristiano. En el trono de Roma, Constantino. Alguien que había abrazado la fe cristiana. Alguien que había tenido una visión de la cruz. Indi signus vencerás. ¿Y qué pasó? Que en ese momento el cristianismo fue declarado la religión oficial de todo el imperio romano. Claro, eso de alguna manera tuvo doble acción, porque después todos se hacían cristianos y no eran cristianos. Pero el detalle está de que el grandísimo imperio romano terminó vencido por el cristianismo. Cayó vencido por el cristianismo. Y hasta el día de hoy se han levantado feministas contra el cristianismo. Se han levantado movimientos de homosexuales contra el cristianismo. Se han levantado de todo tipo, y a la iglesia del Señor nadie la puede detener, porque hay un poder sobrenatural que va con la iglesia. Increíble, increíble. Aquí termino hoy. Pero los más acérrimos enemigos que tratan de destruir la iglesia no están afuera, están dentro de la iglesia. Están dentro de la iglesia. Y con cara de cristianos evangélicos. Aleluya. Pero haga usted lo que quiera hacer, la iglesia sigue triunfante. Aleluya. Póngase de pie en esta noche, porque ¿para qué le doy más? Suficiente con lo que les he dado en esta noche. Que el Señor permita que lo que hemos aprendido esta noche lo pongamos en la práctica. Y el próximo miércoles, si Dios permite, seguiremos con el segundo tema: ¿por qué creo en el cristianismo? Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por haberme permitido, Señor, exponer tu palabra, enseñar estas verdades, Señor, de la manera más sencilla posible, para que tu pueblo pueda descansar en una fe sólida. Una fe, Señor, que produce convicciones fuertes, que en cualquier momento o situación permanezcan firmes. Ante los huracanes y tormentas de la vida permanecen firmes, Señor. En el nombre de Jesús.